Amados hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano José Ramírez. Mi corazón ha sido invadido de la necesidad de alertar a las personas de las falsas doctrinas para que no caigan en las redes del error que los va a llevar a la perdición eterna de sus almas. Las falsas doctrinas enseñan una verdad tomada de las Escrituras, pero a la vez envenenan el alma de las personas cuando interpretan esas Escrituras a su conveniencia. Es como la bruja que le dio la manzana envenenada a Blancanieves. Jesucristo nos enseña a cómo probar a los falsos maestros y determinar las falsas doctrinas. Eso está en 1 de Juan 4, 1 al 3, donde Él nos ordena a no creer a todo espíritu, que debemos probarlos si son de Dios o no. Entonces debemos reconocer las falsas doctrinas y denunciarlas como una amenaza real para la Iglesia de Jesucristo y para el mundo entero. El Señor Jesucristo nos advirtió que los falsos maestros vendrán desde afuera y entrarán en el rebaño del Señor tratando de ocultar su rapacidad con un poco de lana de las Escrituras. Léalo en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Pero también el apóstol Pedro nos dice que los falsos maestros también saldrán de entre la misma iglesia del Señor, enseñando doctrinas destructivas y venenosas. Eso está en 2 de Pedro 2:1, que dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes, los cuales introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Hoy, amados hermanos, me duele el alma cuando veo tanta falsa doctrina y tanta porquería que se ha metido en la iglesia del Señor. Pero voy a hablar precisamente de una doctrina que está fuera de la iglesia de Cristo. Gracias a Dios por eso. En cuanto a mí, mientras me dure la vida, seguiré predicando a Jesucristo y la sana doctrina y seguiré disparando a los espíritus engañadores y seguiré denunciando a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles y toda apostasía en donde quiera que se encuentre. Dios me ayudará a seguir disparando, a seguir confrontándola con la palabra y el poder del Espíritu Santo. Hoy quiero traer una enseñanza ceñida a las Escrituras que van a desmentir las falsas doctrinas de la iglesia de los adventistas del séptimo día. La iglesia adventista tiene en común muchas doctrinas de la iglesia evangélica. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia adventista nació como resultado de la desviación doctrinal de miembros de la iglesia evangélica del siglo XIX. William Miller o Guillermo Miller nació en 1782 y murió en 1849. Es considerado el padre fundador de la iglesia adventista y este fue quien encaminó a sus seguidores a que después se convirtieran en los adventistas del séptimo día. Pero inicialmente a sus seguidores se les conocía como milleristas, alusivo a Miller. Ahora, ¿quién fue Miller? Guillermo Miller o William Miller. Él fue un granjero que nació en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y sin él tener preparación teológica en ningún seminario, él llegó a ser un pastor laico o bautista. Miller, quien era un apasionado por las profecías bíblicas, él comenzó a pisar terrenos peligrosos al pretender que él podía anunciar al mundo el día del retorno de Jesucristo.
y se fascinó tanto por el libro de Daniel que comenzó a hacer cálculos que le dieron como fecha del retorno de Jesucristo el año 1843. E incluso él escribió un panfleto que tituló Evidencias de las Escrituras. Guillermo Miller, él leyó las Escrituras, pero pasó por alto que Jesucristo dijo en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Parece que él no leyó esto. En 1831, convencido de que había dado con la fecha exacta para la venida del Señor, Miller comenzó a predicar que el retorno de Jesucristo sería en el año de 1843. Pero cuando llegó el año de 1843 y Jesucristo no retornó a la tierra, entonces él dijo que en sus cálculos se había equivocado por un año y que ahora la fecha exacta del retorno de Jesucristo la movió para el día 22 de octubre de 1844. Sus seguidores, pues fascinados y creyéndole a Miller, se reunieron en ciertos lugares para esperar el retorno de Jesucristo, y al pasar ese día y no haber aparecido Jesucristo, entonces es cuando sucede lo que se conoce en la historia de ellos como la gran decepción, cuando mucha gente fueron decepcionadas por el desatino profético y se fueron de ese movimiento. Entonces Miller, avergonzado, le pide perdón a sus seguidores por el error de cálculo, y entonces cuando sus seguidores abandonan al grupo y vino el declive de ese movimiento. Ahora, advenimiento, ese nombre, esa palabra significa aparición o llegada, por ello se le llaman a ellos los adventistas, en alusión al énfasis de este grupo, de este movimiento, en la venida de Jesucristo en 1844, cosa que nunca sucedió. Mire, Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Este hombre, por haber hablado lo que Dios no le reveló, seguro perdió su alma, porque Deuteronomio 18:20, allí dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya hablado, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. A este hombre se lo llevó el diablo. Lea Apocalipsis 22, 18 y 19 y verá lo que dice Dios acerca de quienes tuercen la profecía, lo que añaden o le restan a la palabra profética. Ahora, luego de la muerte de Guillermo Miller, un hombre llamado Hiram Edson, seguidor, discípulo y creyente de la profecía de Guillermo Miller, él se dedicó a decir que la profecía de Miller era correcta, que lo que pasó fue que su venida fue espiritual en el cielo, que en esa fecha es que Jesucristo terminó de efectuar la purificación por nuestros pecados. Que en ese año Jesucristo, fue lo que él quiso decir, entró Jesús en el santuario del cielo para concluir con la obra que había empezado en la cruz. Qué mentira del diablo y qué falsa doctrina. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya Él ofreció el sacrificio. Y Juan 19:20 y 30 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Eso de consumado es, quiere decir que la obra de Jesucristo en la cruz fue completa, perfecta y eterna. No hay nada más que se pueda añadir
a lo que ya es perfecto. Fue este hombre, Irán Edson, el que se inventó esa doctrina del santuario celestial y de lo que él llamó el juicio investigador. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, según Edson, cada creyente después que muere será interrogado y va a ser enjuiciado. Y estos van a determinar el juicio y el interrogatorio si ha hecho las obras necesarias y si ha obedecido los mandamientos. Y entonces podrá entrar en el cielo. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. La palabra de Dios dice que en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas y nos santificamos, ya tenemos entrada en el reino de los cielos. Solo debemos permanecer fieles hasta el fin. Nuestra entrada al cielo está asegurada por la obra redentora, completa y perfecta de Jesucristo. Luego de esto, uno de los ministros de la iglesia adventista de nombre Joseph Bates dijo que a los adventistas les era necesario guardar el sábado y algunos ritos del Antiguo Testamento para poder ser salvos. Él instituyó el régimen alimenticio y él se volvió incluso vegetariano. Ordenó a los adventistas a que se abstuvieran de tomar café, de bebidas alcohólicas y del tabaco, cosa que no es mala. Por eso ellos tienen un interés hasta enfermizo por la salud. Los cristianos tenemos que ser sabios, por supuesto, en cuanto a cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, pero de allí a vivir en una paranoia hipocondríaca es otra cosa. En cuanto al día de reposo y la dieta, Colosenses 2:16 dice, Pablo lo dice, por tanto nadie os juzgue en comidas y en bebidas, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, nadie os juzgue. Ellos nos juzgan porque nosotros no guardamos el sábado. Porque el sábado para nosotros es Jesucristo. Él es nuestro reposo. Cuando venimos a Él, todas las cargas del pecado cayeron. Ellos nos juzgan y nos condenan porque no guardamos el sábado, porque comemos lo que no daña el cuerpo, porque primera de Timoteo 4:4, ahí Pablo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Y Jesucristo dijo en Mateo 15:11 que no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Y esta pelota de falsa profecía, de falsas doctrinas, siguió rodando por el tiempo hasta que llegó en las manos de Elena de White. Y esta, a través de sus escritos, le dio la forma que tiene hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estos escritos de Elena de White son considerados por los adventistas como inspirados por Dios, como textos canónicos. Dicen ellos que sus textos son tan inspirados por Dios como lo es la Biblia. ¡Qué blasfemia tan tremenda! Cuando la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Aunque este movimiento tiene sus raíces en el mismo fundador de los Testigos de Jehová, ellos por lo menos no niegan la Trinidad Divina. Oiga bien lo que estoy por decirle. Para cuando llegó el año 1845, ya los adventistas del Séptimo Día eran un movimiento reconocido en todos los Estados Unidos. Y por esa razón, en el año de 1863, fue registrada la Iglesia Adventista del Séptimo Día formalmente como una denominación. ¿Y sabe algo? Un hombre llamado Charles Russell, o Carlos Russell, se congregaba en ese grupo y fue ese mismo hombre quien fundó a los Testigos de Jehová. Fue de los Testigos de Jehová de quienes ellos, los adventistas, adoptaron la doctrina del aniquilacionismo y de la negación del infierno. Por eso son una falsa iglesia. Y también
la fascinación por las profecías. La Biblia nos llama a defender la fe y la sana doctrina. Dice que debemos contender ardientemente por la fe. Y es por eso que debemos advertir a los miembros de las iglesias adventistas a considerar el origen de las desviaciones doctrinales de su iglesia. Porque Judas 1:3 allí nos exhorta. Dios dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hubo un predicador sincero llamado Apolos en los tiempos de la iglesia apostólica en el primer siglo. Él anunciaba el evangelio con pasión, pero tenía unos puntos oscuros en su mensaje, y por eso una pareja de ancianos de Éfeso lo llamaron aparte y le instruyeron mejor en el camino del Señor. Hoy hay muchos adventistas que aman a Dios y son sinceros, por eso necesitan de los Aquilas y las Príscilas de hoy para que vengan al camino correcto del Evangelio. Hechos 18, 24, 26, ahí aparece esta historia. Dice: luego entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No tenía la experiencia de Pentecostés. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Príscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hoy se necesitan de los Aquilas. Sí, Señor, se necesitan de hombres y mujeres como Priscila y Aquila para hablar con autoridad y con denuedo y anunciar cuál es el verdadero camino. Las iglesias adventistas del séptimo día, ellos sostienen convicciones bíblicas que son correctas en muchas áreas y tienen cosas buenas. Por ejemplo, creen que Jesucristo es Dios, creen en la Trinidad Divina, creen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, creen que la salvación se encuentra solamente en Cristo y hacen un énfasis en los buenos valores familiares, en los principios, en los buenos hábitos. Tienen un excelente régimen de alimentación y disciplina en comer sanamente. Tratan a sus cuerpos adecuadamente como el templo del Espíritu Santo. Esto es digno de elogio. Esto está muy bien. Pero, entonces, ¿cuál es el problema con la doctrina de la iglesia de los adventistas del séptimo día? Bueno, por sus doctrinas se pueden considerar una secta. Pero entre las sectas que hay, esta es la menor de las sectas. Entonces vamos a analizar sus problemas doctrinales de acuerdo a las Escrituras. Lo primero que tenemos que ver es su falsa profecía. Las iglesias adventistas del séptimo día nacieron o surgieron de una falsa profecía de un predicador, de ese predicador bautista llamado William Miller. Él profetizó que Jesucristo iba a volver a la tierra en 1843 y después, estoy haciendo un recuento de lo que yo le dije, y después, al no suceder, lo pospuso para 1844. En las dos, muchos de sus seguidores, decepcionados por la falta del cumplimiento de la profecía, abandonaron ese movimiento, decepcionados, y ellos quedaron en vergüenza. Entonces, tras el cálculo profético errado, algunos comenzaron a decir que no fue un error, que fue en esa fecha que Jesucristo entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en esa fecha de 1844.
Otra falsa doctrina es que ellos creen que la redención está incompleta. Las iglesias adventistas del séptimo día afirman que en 1844 Jesús entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial, para completar su redención por los pecados de la humanidad. Pero la Biblia echa por tierra esta falsa doctrina de los adventistas, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo completó su obra redentora en la cruz y que no tuvo que esperar hasta 1844 para completar su redención a la humanidad. Por eso, como ya lo dije, Él en la cruz gritó: consumado es decir, ya todo está hecho, todo ha sido completado. La Biblia también dice claramente en el libro de Hebreos 9:12 que Jesús ya entró en el lugar santísimo con su muerte en la cruz hace 2000 años, no en 1844. Entonces veamos algunos textos bíblicos que lo afirman. Juan 19:30 dice: cuando hubo tomado el vinagre, estando en la cruz, Jesús dijo: consumado es. Consumado es decir, he completado mi obra. En Hebreos 9:12 dice claramente que Él entró en el lugar santísimo una vez por todas con su sangre, consiguiendo una redención eterna, perfecta, completa. Hebreos 7:27 dice: porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre, óigame, para siempre. Los adventistas se basan en Elena de White. Ellos, adventistas del séptimo día, basan sus enseñanzas principalmente en los escritos de la señora Elena de White. Estas enseñanzas son elevadas al grado de palabra de Dios y consideran sus enseñanzas como interpretación infalible de la Biblia. Esta es una de las cosas que más peligrosas hacen a esta iglesia de los adventistas. Está comprobado, basado en documentos, profecías y revelaciones de Elena de White, que ella era una falsa profeta. Esto va a enfogonar a mucha gente, pero es así. Esta mujer, Elena de White, declaró decenas de veces profecías falsas que nunca se cumplieron, y precisamente fueron sus escritos los que incubaron y dieron a luz a la iglesia adventista del séptimo día. Y estas profecías fallidas son las que, de acuerdo a Deuteronomio 18, 21 y 22, declaran a esa mujer, Elena de White, como una falsa profeta. Yo creo que los adventistas deberían ir a su propia historia y revisar las doctrinas que se basan en los escritos de Elena de White, que están desviados de las escrituras y que además radicalizan ciertos textos bíblicos, es decir, que descontextualizan las escrituras. Deuteronomio 18, 21 y 22 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Otra falsa doctrina es que para ellos la salvación se basa en obras. Los adventistas del séptimo día enseñan que la obediencia a guardar el día de reposo y a las leyes dietéticas prescritas en el Antiguo Testamento son condiciones necesarias para permanecer salvos. Esta enseñanza echa por tierra una de las doctrinas vertebrales, verdaderas del Evangelio de Cristo, como es la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. La salvación que Jesucristo proveyó para nosotros es completa y perfecta. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Primera de Juan 5:13 dice: os escribo todo esto a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Oiga bien, en Jesucristo tenemos la plena seguridad de nuestra salvación por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Y no tenemos que esperar un juicio investigador a ver si somos salvos o no vamos a ser salvos. La Biblia dice: ay de aquel que descuide una salvación tan grande. Esta salvación costó sangre, sufrimiento y muerte dolorosa de nuestro Señor. Otra de los puntos de la falsa doctrina de los adventistas es su estricta obediencia a guardar el día sábado y las leyes dietéticas. Ellos enseñan que los cristianos deben descansar en el día sábado como el día dedicado a Dios conforme a la ley del Antiguo Testamento, y que los que adoramos en domingo a Dios tenemos la marca de la bestia de Apocalipsis 13:18. Ellos dicen que adorar en domingo es una práctica que proviene del engaño del diablo. Ellos enseñan a su gente que el domingo comenzó a observarse a partir del emperador romano Constantino hasta el siglo IV, repitiendo la adoración pagana al dios Sol, un dios que se llamaba Sunday. En inglés Sunday es domingo. Pero la Biblia muestra claramente que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, esto es en domingo. Por eso en español se le llama domingo, de Dominus, que es el día del Señor en latín. Los libros del Nuevo Testamento muestran que los discípulos de Jesús y muchos de los primeros cristianos judíos sustituyeron la observación de guardar el sábado por el domingo, debido a que Jesús era el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto, estableciendo el Señor un nuevo pacto. Y como eso lo enseña Hebreos 8:13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, al pacto del Antiguo Testamento, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso lo dice la Biblia, no yo. Lo dice Pablo, que recibió el mensaje del Evangelio en el tercer cielo y le dieron palabras inefables que no le da ningún hombre hablar. Los primeros cristianos celebraban la resurrección de Jesucristo en domingo. El Nuevo Testamento es la nueva administración del reino. Es la administración, el desarrollo del nuevo pacto. Jesucristo se levantó de la muerte en el primer día de la semana, el domingo. Marcos 16:2 lo dice: muy temprano, el primer día de la semana, justo después del amanecer, se encontraban en su camino a la tumba. Los primeros cristianos, ellos se reunían los domingos como el día para adorar a Dios. Eso está en la Biblia. Hechos 27 dice: en el primer día de la semana, el domingo, nos reunimos para partir el pan. Pablo habló a la gente y porque tenía la intención de salir al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Óigame, esto de partir el pan es que en ese día domingo ellos celebraban la cena del Señor, la Santa Cena, que les recordaba la muerte de Jesús. Y se menciona que Pablo tuvo un tiempo para predicar la palabra de Dios. En el libro de Primera de Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ese es el orden apostólico que puso Pablo en la iglesia. Ahora, ¿por qué el primer día de cada semana? Porque ese era el día dedicado para reunirse en ese día como iglesia de Jesús, para adorar a Dios. En Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan menciona que
tuvo una visión en el día del Señor. Y ya para esos días en que ministraba el apóstol Juan, el domingo era conocido como el día del Señor, porque fue el día en que Jesucristo resucitó de los muertos. Apocalipsis 1:10 lo dice: yo estaba en el Espíritu, oigan, no andaba en la carne, andaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero mire cómo dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, el domingo. Porque no dice que estaba en el día de reposo, porque ya eso fue abolido con la muerte del Señor. Y ya voy a hablar de esto más adelante. Colosenses 2:16 dice, por ejemplo, ahí enseña claramente que no es necesario guardar el sábado bajo el nuevo pacto, el pacto de Cristo en su sangre, y que nadie debe juzgar al creyente que no guarda el sábado o que no se somete a las reglas de alimentación del Antiguo Testamento. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este solo versículo debería bastar para aclarar este asunto, pero no se puede enseñar la palabra y a la vez no creer lo que la palabra dice. El versículo es claro en que no es necesario para los gentiles, para usted y para mí, guardar el sábado. En Romanos, Pablo escribió una carta pastoral a una iglesia que él no inició, pero trató de ayudarles a reconciliar las diferencias entre los creyentes judíos y los creyentes que no eran judíos, los gentiles. En este contexto, escribe el siguiente pasaje, Romanos 14, 5 y 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Oye, esto está claro. Algunos creyentes judíos todavía no obedecían a la ley del sábado y las leyes dietéticas. Esa se conoce como leyes kosher del Antiguo Testamento. Mientras que los creyentes gentiles no lo hacían. Entonces había cierta discrepancia. Eso polarizó al pueblo por el que Jesús vino a morir. Pablo explícitamente le dice que está bien no guardar el sábado ni las leyes de alimento, las leyes alimenticias o alimentarias. Está bien para los creyentes judíos mantener sus tradiciones judías en obediencia a su ley, pero deja bien claro que debemos respetar, o mejor dicho, que ellos deberán respetar a los gentiles que no guardan el sábado y no lo hacen porque guardan el domingo para el Señor. Eso es hacer distinción entre un día y otro día. Y el que come, da gracias a Dios, dice Pablo, para el Señor, porque el que come da gracias a Dios y para el Señor lo hace. Si algo deja bien claro Romanos 14, es que no es quebrantamiento de la ley de Dios el guardar el domingo en vez del sábado. Jesús les dijo a los fariseos en Marcos 2, 27 y 28, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este pasaje nos advierte contra un legalismo rígido en cuanto al descanso del sábado. Y ciertamente nos muestra que Jesucristo es Señor sobre el sábado y es precisamente Él el motivo, su resurrección de la muerte, la razón por la cual los creyentes guardamos el domingo y no el sábado. Es más, nosotros adoramos a Dios todos los días. No tenemos un día específico, pero bíblicamente
los discípulos, la iglesia del primer siglo se congregaban el día domingo. Ya vamos para allá. Los adventistas del séptimo día, ellos enseñan que es necesario obedecer las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, pasando por alto la verdad de Dios en cuanto a diversidad de pasajes del Nuevo Testamento, que son explícitos en que estas leyes no son necesarias. Ya se lo dije, Colosenses 2:16, dice, por tanto, no dejen que nadie les juzgue por lo que ustedes comen. Léalo, Colosenses 2:16. Eso lo dice la Biblia. Entonces el apóstol Pedro era un hombre justo y temeroso de Dios, un hombre que caminó con el Señor, vio tantos milagros, de tantas maravillas. Era una de las 3 columnas que dejó Jesús en la iglesia del primer siglo. Este hombre guardaba la ley del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 10 se narra una experiencia importantísima en la vida del apóstol Pedro. Dios le enviaba a predicar a un centurión romano, un centurión del ejército romano. Para ello Dios le reveló una visión. En Hechos capítulo 10, versículo 11 al 15 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado de las 4 puntas. Era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz. La voz era de Dios y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, él sabía que era la voz del Señor. No, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz de Dios a él, la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mire, mi querido hermano, este pasaje es muy claro en que el Señor enviar al apóstol Pedro, y era el que más ceñido estaba a las tradiciones judías, lo envió a la casa de un hombre que no era judío. Esto trajo una gran revelación para nosotros. Dios le autoriza a comer comida prohibida en el Antiguo Testamento. Estaba prohibida en el Antiguo Testamento, pero ahora el Señor le dice, mata y come. Lo está autorizando a comer comidas prohibidas del Antiguo Testamento. Y le dice que es santificada, porque yo la santifiqué, yo la limpié. Probablemente Dios le mostraba con esto que no se debía imponer a los gentiles que habían creído en el Señor, que vinieron a la fe de Cristo, como Cornelio lo haría después que él le predicara, que guardaran las leyes de alimentación del Antiguo Testamento. Es más, el Señor nos ordena, cuando vayáis a una ciudad a predicar, eso lo dijo Jesús, comed todo lo que os pongan adelante. Pablo comparte esta convicción al escribir Romanos 14, que dice, el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Estoy plenamente convencido en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Eso lo dice Pablo, lo dice la Biblia. En 1 Timoteo 4 hay un pasaje interesante en el que se muestran principios de falsas doctrinas que habían entrado o que existían ya en la iglesia de Éfeso, y era peligroso para la vida sana de la iglesia de Éfeso, en la que Pablo dejó encargado a su hijo espiritual Timoteo, y ahí se ven principios de la falta de esa falsa doctrina, de lo que después se llamaría gnosticismo, que prohibían aún el matrimonio, pues creían que el cuerpo era malo. Pero también se observan principios judíos de abstenerse de alimentos. Vamos a ver el pasaje.
Eso está en 1 Timoteo 4, 1 al 6, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, mire lo que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 5 dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, mira lo que dice Pablo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es claro, amados, que el apóstol Pablo consideraría falsa doctrina o errada doctrina la enseñanza de que los gentiles tendrían que guardar las leyes de alimentación que se guardaba en el Antiguo Testamento. Colosenses 2:16, se lo vuelvo a leer porque es que es tan interesante este versículo. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este solo versículo tiene que explotar en la conciencia, tiene que destellar revelación. Está claro de que Dios santifica lo que nosotros recibimos por alimento. Los adventistas son culpables del mismo pecado de la falsa doctrina de los judaizantes que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en su época. Los judaizantes eran judíos que habían creído en el Señor Jesucristo como el Mesías de Israel y como el Salvador, pero eran celosos en guardar la ley del Antiguo Testamento que había sido dada por Dios mismo a Moisés. Por ello, su misión era convertir a todos los gentiles que habían venido a la salvación de Cristo a ser fieles y obedientes a las leyes de Israel, las leyes del Antiguo Testamento. Querían hacer proselitismo en los creyentes gentiles. Bendito sea el Señor. Los judaizantes aparecen alborotando las iglesias gentiles plantadas por el apóstol Pablo. Fueron una plaga, hermanos. Aparecen por primera vez en Hechos capítulo 15. Leamos Hechos 15, 1 y 2. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Note que estos judaizantes imponían la circuncisión como requisito para la salvación, y ellos estaban distorsionando la doctrina de la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Eso está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces, la muerte de Cristo no era suficiente, era necesario entonces guardar la ley, como que si la muerte de Cristo fue incompleta. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29 dice: porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire usted, ¿a quién le pareció bien? Al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, la autoridad de la iglesia de aquellos tiempos, no imponerles ninguna carga a los gentiles más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien harán. Entonces, note que los apóstoles, ellos revisaron la situación conforme a las Escrituras y recordaron las enseñanzas de Cristo y decidieron no imponer carga alguna a los creyentes gentiles. Y note que no les pidieron guardar el sábado.
ni la circuncisión, ni las leyes de alimentación. Solo les pidieron que se apartasen de la idolatría, de la inmoralidad sexual y de comer sangre y de comer ahogado. Así que los adventistas van más allá de los apóstoles, imponiendo cargas similares a las que imponían los mismos judaizantes, que fueron reprendidos por los apóstoles y corregidos por el Espíritu Santo. Otros pasajes que son muy relevantes y claros en este asunto se encuentran en Gálatas capítulo 2, versículo 16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, declarado justo ante Dios, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es delante de Dios. Las obras de la ley se refiere principalmente a tres cosas: a la circuncisión, a la observancia del día de reposo y al mantenimiento de las leyes dietéticas. Estos no son necesarios para la salvación bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Mira lo que dice Gálatas 2:21. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el ser humano podría aparecer justo ante Dios por guardar las leyes del Antiguo Testamento, hubiera sido innecesaria entonces la muerte de Cristo, y sería tanto como desechar la gracia de Dios. Por demás murió Cristo, dijo el Señor. Que si la gracia, la justificación es por las obras de la ley, entonces Jesucristo murió de balde. Una de las cosas más difíciles de entender para un adventista es: si Dios dio su ley en el Antiguo Testamento a su pueblo, ¿por qué muchos creyentes que no son adventistas no lo guardan? Pues la respuesta es que Dios prometió un nuevo pacto que no sería como el primero. Eso lo dice Hebreos 7, 18 y 19. Oiga cómo dice: queda pues abrogado el mandamiento o pacto de la ley anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? Porque era débil, porque no podía cargar el pecado de la humanidad. Y era ineficaz porque eso no era suficiente para la redención. Versículo 19 dice: pues nada perfeccionó la ley, óigame, la ley nada perfeccionó, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. A esto atestigua el libro entero de Hebreos en el Nuevo Testamento. Lea el libro de Hebreos todo. En Éxodo capítulo 24, versículo 8, Dios hizo un pacto con Israel a través de Moisés, dándole su ley. Dice: entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Vean, el Señor Jesús estableció un nuevo pacto conforme a la promesa de Jeremías 31 al 33, y en Lucas 23:20 dice: de la misma manera, después de la cena, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Óigame, Pablo muestra que el Señor Jesús, al hacer esto, estableció un nuevo pacto que no depende de las leyes rituales o de los sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que la de Israel. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, porque reprendiéndolos dice:
Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo tanto, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Finalmente, vemos brevemente otras doctrinas erradas de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos hablan de un juicio investigador. Este juicio investigador es un juicio basado en las obras o la obediencia a la ley que determinará la salvación de ellos. Eso no lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice que la salvación es por la fe en Jesucristo, no por obra. Y Tito capítulo 3, versículo 5 y Gálatas 2, 16 y 20 también lo muestran. Muestran que la salvación no es por las obras. Juan 5, 24 y primera de Juan 5, 13 muestran que nosotros podemos tener ya la plena seguridad de nuestra salvación, porque es una promesa de Dios y no de los hombres. Cuando el Señor decía, de cierto te digo, estaba confirmando la veracidad de sus promesas y la fidelidad de su cumplimiento. Ellos también hablan del sueño del alma. Los adventistas, basados en algunos pasajes bíblicos, enseñan que al morir el creyente duerme y no está consciente y aguarda la resurrección final. Sin embargo, hay pasajes que muestran lo contrario. Pablo dice en 2 Corintios 5, 6 al 8, pero confiamos, sin más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por eso en Filipenses 1, 21 al 23 podría decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, apóstol, él tenía la convicción de que al morir estaría con Jesucristo. En Lucas 16, Cristo contó la historia, hizo el relato de un hombre llamado Lázaro, que al morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y él no tuvo que esperar a la resurrección final. También Cristo dijo al ladrón de la cruz en Lucas 23, 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que esperara hasta la resurrección final para que estuviera con él. También los adventistas enseñan el aniquilacionismo. Ellos niegan la existencia del infierno y mantienen la doctrina del aniquilacionismo, que eso es que los injustos serán únicamente aniquilados o van a dejar de existir. Oye, pues si una persona va a ser aniquilada y no va a sufrir el castigo del juicio, del fuego, del lago de fuego y del infierno, entonces de que hay que cuidarse. Y si uno va a dormir por la eternidad, el alma va a dormir, de que hay que cuidarse. Si uno va a ser aniquilado, de que nos preocupamos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El problema es que Jesucristo nos advierte de la terrible realidad del infierno. Si alguien habló del infierno, se llama Jesucristo. Y existen diversos pasajes que nos advierten
de esa terrible realidad, de la realidad del infierno. Mateo capítulo 13, versículo 42, Apocalipsis 20, 15, Mateo 5, 22, 29 y 30, Mateo 7, 13, Mateo 10, 28, Marcos 8, 48. Le estoy dando estas citas porque las necesitamos. Mateo 25, 30 y 46, Lucas 16, 24, Segunda de Tesalonicenses 1, 9, Judas 1.7, segunda de Pedro 2.4, Apocalipsis 14, versículo 9 al 11, Apocalipsis 19-20, Apocalipsis 20, 11 al 15, Apocalipsis 21, 1 al 8. Léalo. Es interesante. Cada vez que entras en la palabra te habla y comienzan a ser soltadas las cadenas. Los eslabones de mentira se quiebran, se rompen, se pudren, los yugos se pudren. Y el colirio del Espíritu comienza a fluir hacia tus ojos y comienzas a ver. Entonces, las doctrinas cerradas y distintivas de las iglesias adventistas del séptimo día se resumen en 4. En que hay una necesidad de guardar el sábado y las leyes alimentarias, y que los que no adoran el sábado y los que adoran el domingo tienen el sello de la bestia. Lo segundo es el juicio investigador de la que hablé. Tercero, el juicio, el sueño del alma, que el alma va a dormir y solamente van a despertar los que se portaron bien y guardaron las leyes, los ritos, el sábado y todo eso. Para la vida eterna van a despertar. El resto, bueno, va a seguir durmiendo. Y lo cuarto es la negación del infierno, que también es conocido como la doctrina del aniquilacionismo. Bueno, hermanos queridos, esto es todo lo que yo tengo hasta hoy. Estoy seguro que Dios va a seguir ministrando mi corazón, porque voy a seguir hablando de estas falsas doctrinas para enseñar al pueblo, para que nosotros caminemos con el conocimiento de la palabra, y todo aquel que esté confundido, como dice la Biblia, el que duda, convencerlo. Entonces podamos convencerlo con la palabra, no con argumentos humanos ni con interpretación privada de las Escrituras. Es el mismo Espíritu el que redarguye, el que revela la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Que Dios te bendiga. Shalom.